Yo, Sol, siempre he sido una persona ambiciosa y desde joven me había propuesto destacar en todo lo que hacía. Desde pequeña me fascinaba la arquitectura, la forma en que los edificios cobraban vida desde planos hasta imponentes estructuras. Así que, cuando finalmente me gradué como arquitecta, me sentí orgullosa de haber logrado uno de mis mayores sueños. Además, tenía un motivo adicional para seguir creciendo en mi carrera. Mi familia tenía una empresa constructora muy próspera, una de las más respetadas del país. Mi padre, un hombre justo y generoso, había trabajado toda su vida para construirla desde cero, y para mí, no había mayor honor que poder aportar a su legado. Antes de continuar, te invitamos a que le des like al video y a suscribirte al canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Además, te invitamos a que te quedes hasta el final, pues tenemos una sorpresa para ti. Desde el principio, me involucré directamente en las obras. No me limitaba a estar en la oficina detrás de un escritorio, sino que me gustaba estar en el campo, supervisando de cerca cada detalle, hablando con los trabajadores y asegurándome de que todo se hiciera correctamente. Era una forma de aprender y de estar conectada con lo que realmente me apasionaba. Un día, mientras inspeccionaba una obra en las afueras de la ciudad, me encontré con Carlos, uno de los albañiles del equipo. No lo conocía bien, pero había oído hablar de él. Era conocido entre los demás por ser un trabajador incansable y muy eficiente. Mientras caminaba por el lugar, de repente escuché que me lanzaba un piropo. Al principio, no pensé mucho en ello. Había crecido en un ambiente donde los comentarios como esos eran comunes y, por lo general, no me molestaban. Era algo casi normal en el día a día de las obras, donde la convivencia era cercana y la familiaridad a veces se confundía con confianza. Sin embargo, algo en el tono de Carlos me hizo sentir diferente. No era solo una broma inofensiva entre compañeros de trabajo. Su mirada y su actitud eran distintas, y aunque intenté restarle importancia, me sentí incómoda. Lo dejé pasar, pero la situación me dejó pensando. No sabía si debía hablar con él o simplemente ignorarlo. ¿Estás cansado de consejos de seducción que no funcionan? El curso, Seducción Prohibida para Caballeros, promete ser la solución definitiva a tus problemas para conquistar mujeres. Este curso transformará tu vida amorosa. No lo pienses más y únete a través del enlace anclado en la descripción de este video. Continuemos. Poco después, mi padre se enteró de lo ocurrido. No estoy segura de cómo llegó la información a él, pero, siendo el dueño de la empresa, siempre estaba al tanto de todo lo que sucedía. Me llamó a su despacho con una expresión seria. Sabía que esta conversación no sería fácil. Sol, siempre te he enseñado a tratar a los demás con respeto y dignidad. Comenzó diciendo con su tono habitual, pero con un matiz de preocupación. Y no puedo permitir que un empleado de nuestra empresa se sienta avergonzado o incomodado por algo que tú hayas hecho o dicho. Sus palabras me dejaron en shock. Aunque había sido Carlos quien había iniciado todo con sus comentarios, de alguna manera me sentía responsable. Mi padre no estaba tomando parte de la situación. Simplemente quería asegurarse de que todos en su empresa, incluidos los trabajadores, se sintieran respetados. Me fui de su despacho con un peso en el corazón. Sabía que mi padre tenía razón, pero no podía permitir que Carlos perdiera su trabajo por algo que había hecho impulsivamente. Decidí que lo mejor sería resolver la situación de manera directa, sin involucrar a mi padre más de lo necesario. Hablé con Carlos en privado un par de días después.
Quería escuchar su versión de los hechos y entender si su comentario había sido algo más que un malentendido. Cuando lo abordé, su rostro se tornó pálido y sus manos temblaban ligeramente. Me pidió disculpas inmediatamente, asegurándome que no había tenido malas intenciones y que simplemente había sido un error. Pude ver el miedo en sus ojos, temía perder su trabajo, su estabilidad. Señorita Sol, por favor, no diga nada a su padre. Necesito este trabajo. Mi familia depende de mí. Le prometo que no volverá a ocurrir. Sentí empatía por él. Sabía lo importante que era un empleo estable en nuestro país y no quería ser la responsable de que alguien perdiera su fuente de ingresos. Sin embargo, no quería que lo que había sucedido quedara sin resolver. Quería que entendiera que no estaba bien y que no podía comportarse de esa manera, pero también sentía que había algo más entre nosotros, algo que no estaba dicho. Después de mucho pensarlo, ideé un plan. Sabía que la situación debía resolverse lejos de la obra, en un lugar donde ambos pudiéramos hablar sin distracciones. Así que lo invité a un hotel en las afueras de la ciudad, un lugar apartado donde podríamos tener una conversación sincera. Carlos, aunque nervioso, aceptó mi invitación. ¿Ya te has afiliado a nuestro curso de seducción prohibida para caballeros? Recuerda que esta puede ser una oportunidad única para ti. No la desaproveches. Cuando llegué al hotel, él ya estaba allí, esperándome en el vestíbulo con una expresión ansiosa. Nos saludamos con una leve sonrisa y subimos a una sala privada que había reservado. El ambiente era tranquilo, pero la tensión entre nosotros era palpable. Sentía que había algo no resuelto entre nosotros, y ambos lo sabíamos. Nos sentamos frente a frente y comencé la conversación. Le expliqué que no estaba bien lo que había hecho, pero que comprendía que no había tenido malas intenciones. Le aseguré que no hablaría con mi padre sobre el incidente y que su trabajo no estaba en riesgo. Carlos respiró aliviado y su expresión cambió por completo. Lo que sucedió después fue algo inesperado para ambos. La atmósfera cambió y de pronto, la distancia que habíamos mantenido desapareció. Hablamos durante horas sobre su vida, sus dificultades y cómo había llegado a trabajar en nuestra empresa. Me sorprendió lo sincero que fue y lo fácil que me resultaba confiar en él. Nos reímos de anécdotas personales y la conversación fluyó de manera natural, hasta que, de repente, el silencio se apoderó de la habitación. Había una conexión que no podía negar. Ese encuentro en el hotel fue más que un simple malentendido resuelto. Fue una experiencia que cambió la forma en la que veía a Carlos y, de alguna manera, la forma en la que me veía a mí misma. Nos dimos cuenta de que, aunque nuestras vidas eran completamente diferentes, compartíamos más de lo que imaginábamos. Desde ese día, la relación entre Carlos y yo cambió. Volvimos a la obra y mantuvimos una interacción profesional, pero había una complicidad entre nosotros que solo nosotros entendíamos. Aunque nunca más se habló de lo ocurrido en el hotel, sabía que ambos lo recordábamos como un momento que nos marcó para siempre. Carlos continuó siendo uno de los trabajadores más destacados de la empresa, y cada vez que lo veía en la obra, me recordaba lo importante que es tratar a los demás con humanidad, con empatía. Al final, había logrado mucho más que salvar su empleo. Había descubierto una nueva forma de relacionarme con quienes me rodeaban y, sobre todo, una conexión inesperada que jamás habría imaginado. De esta forma hemos llegado al final de este interesante relato. Esperamos que hayas disfrutado de cada palabra de esta historia. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Gracias por vernos y hasta pronto.